Bienvenidos a todos a este nuevo análisis de mercado, un análisis que va a ser un poquito más largo de lo habitual porque va a estar dividido en dos partes. La primera parte va a estar más enfocada en el medio plazo, en cuáles son las claves que me están mostrando que la liquidez va a brotar, es decir, va a aumentar significativamente en los próximos meses a nivel mundial. Y luego tendremos una segunda parte más centrada en el corto plazo, analizaremos los datos de inflación que hemos conocido en Estados Unidos y la acción del precio que está teniendo el mercado de las criptomonedas que lleva unas semanitas muy correlacionado con el S&P 500 y el Nasdaq. Así que sin más, vamos a por el vídeo. Voy a hacer primero un repaso básico acerca de lo que son los bonos. Esta información la tienes mucho más completa en un vídeo donde te hablo de cómo las instituciones manipulan los mercados, que lo publiqué hace prácticamente el 8 de agosto del año pasado, y hace un par de vídeos también hablé un poquito sobre este tema. Pero para que no tengas que ir en este momento a ver esos vídeos, pues te invito a hacer este pequeño repaso, en el cual voy a explicar qué son los bonos. Los bonos al final son deuda, es decir, deuda que emite un gobierno o una empresa, pero en este caso estamos hablando de gobiernos. ¿Qué ocurre? Con los bonos ellos se pueden endeudar, es decir, pueden emitir esa deuda, ellos recogen dinero y pueden gastar más. Los bonos están divididos en dos partes. Tenemos el principal, lo que recaudan, y el tipo de interés, que es lo que ellos tienen que pagar. Esto está correlacionado inversamente. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el tipo de interés sube, pues el precio de los bonos va a ir bajando. Y esto tiene que ver porque los bonos se negocian en mercados secundarios. ¿Y qué significa? Que si tú hoy compraste un bono que te están pagando un 5% de rentabilidad a 10 años, pues resulta que si el tipo de interés sube y pagan un 6%, pues tu bono, el que paga un 5%, es menos atractivo. Esto es fácil de entender. Al igual que si los tipos de interés van a bajar en los próximos meses, pues tu bono va a valer más, va a estar más cotizado porque si los tipos de interés bajan, ya a nadie le van a pagar un 5% como a ti. Entonces, tu bono, el que tú tienes que están pagando un 5%, es más interesante que otros bonos. Todo esto se negocia en los mercados y evidentemente pues va teniendo oscilaciones. Por eso tiene una relación inversa. Bien, una vez hecho este pequeño resumen, vamos a lo verdaderamente importante. El catalizador que me dice a mí que en los próximos meses va a haber un aumento muy significativo de la liquidez es la deuda, el aumento de la deuda o de la necesidad de endeudamiento que van a tener las naciones. Fijaros, Europa ha anunciado un rearme militar donde va a pasar de un gasto del 2% sobre el PIB al 5% sobre el PIB de defensa. Además, Japón sabemos que tiene una deuda del 220% sobre el PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que si durante los próximos 2 años no gastase ni un solo céntimo de todos los ingresos que tiene, aún así todavía estaría en deuda con acreedores. Y luego tenemos a China, que ha anunciado que va a dar luz verde al mayor déficit fiscal de los últimos 30 años. ¿Y eso qué va a suponer? Gasto. Y para gastar necesitas dinero. ¿Y cómo consigue ese dinero? Pues a través de la deuda. Claro, ¿qué ocurre? Si Europa necesita pedir prestado, si Japón va a necesitar seguir pidiendo prestado y si China va a necesitar pedir dinero, pues se va a producir un aumento de la oferta de deuda. Es decir, todos van a ofertar su deuda porque es lo más interesante. Pero claro, cuando hay un aumento tan grande y tan repentino de la oferta, lo que ocurre es que hay una competencia. Yo, como inversor que tengo dinero, tengo que decidir si le presto dinero a Europa, si le presto dinero a Japón o si le presto dinero a China. ¿Y a quién creéis que le voy a prestar? Pues evidentemente lo que voy a mirar son las garantías, es decir, quién es el mejor en pagarme, quién es más seguro que me devuelva el dinero y el tipo de interés, la rentabilidad que me vayan a dar. Ahora, yo voy a exigir que me paguen una mayor rentabilidad y voy a exigir mayores garantías. Y aquí hay un factor clave que es el que ha provocado un efecto dominó en los mercados. Ese efecto dominó viene provocado por Alemania. Alemania actualmente ha anunciado que va a endeudarse en unos 800.000 millones de euros. Entonces va a necesitar dinero y lo necesita rápidamente. Pero es que además Alemania se considera un muy buen pagador.
porque Alemania actualmente su deuda solo representa el 60% del PIB. Entonces, imagínate que tú tienes dinero y te dice Alemania, oye, necesito dinero urgente. Y tú a Alemania te fías porque es un muy buen pagador. Actualmente, si Alemania tiene que pagar su deuda, con lo que genera con su PIB, es capaz de pagarla y le sobra dinero. Pero claro, como te está pidiendo dinero tan de repente, tú dices, sí, te presto dinero, pero voy a exigirte un mayor tipo de interés para darte ese dinero. No, es normal. Lo que le vas a exigir es un mayor rendimiento por prestarle ese dinero. Esto tiene un efecto dominó en todo el resto de personas que te pidan dinero. Si Alemania, que es el más seguro, el jugador que tú dices, "Buah, es que este me paga seguro", te está pidiendo mucho dinero y le vas a exigir una mayor rentabilidad por una deuda de mucha calidad, ¿qué va a pasar con el resto de personas que te pidan dinero y no sean o no tengan tantas garantías? Ahí es donde entra en juego Japón. Tiene una deuda del 220%. Entonces, si viene Japón y te pide dinero y a Alemania le has exigido una mayor rentabilidad, pues ¿qué vas a hacer con Japón? Vale, yo te presto dinero, pero me tienes que subir las rentabilidades. ¿Qué va a pasar con Italia? ¿Qué va a pasar con Francia? ¿Qué va a pasar con España? ¿Qué va a pasar con Portugal? Y esto no es un ejemplo que yo me estoy inventando. Esto se puede ver claramente en las gráficas y es lo que te quiero mostrar. Fíjate lo que ha ocurrido con el bono alemán. La rentabilidad de los bonos alemanes, desde que anunció su paquete estimulativo donde iba a endeudarse o iba a necesitar financiación, se disparó desde el 2,40 al 2,90 prácticamente, 0,5 puntos por ciento. La rentabilidad del bono alemán llevaba sin estar tan alta desde 2023 y más concretamente, si nos vamos al pasado, desde 2011. Fíjate, enero de 2011. Pero ¿qué ocurría en enero de 2011? Crisis soberanas de deuda en Europa. Te voy a mostrar un ejemplo. Si Alemania le ha subido 0,5 puntos la exigencia de rentabilidad, ¿qué ha pasado en Italia? Pues más de lo mismo. La exigencia por pedir prestado o, sí, por darle dinero a Italia ha pasado del 3,40 al 3,95, 0,5%. ¿Qué ha pasado en España? Que ha pasado del 3 al 3,5, 0,5%. ¿Qué ha pasado en Francia? Del 3,10 al 3,60 prácticamente. ¿Qué ha pasado en Grecia? Del 3,25 al 3,73. Y si miramos temporalidades mensuales, aquí nos vamos a dar cuenta de que con las crisis que hubo, sobre todo en 2011, mirad, Grecia tenía un tipo de interés que prácticamente era del 38%. Aquí en este punto literalmente la tuvieron que rescatar. Pero es que Francia en ese momento, en 2011, tenía una deuda que era del 3,99. No está tan lejos. España, en esa época, tenía una exigencia del 7%. Ahora mismo ya está subiendo, casi por encima del 4% que fue en 2023. Italia, más de lo mismo, en 2011 llegó al 7%. Y Alemania, pues evidentemente está prácticamente en su punto más alto. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si se sigue necesitando endeudamiento porque todos van a necesitar dinero, Italia, España, Francia, Grecia, y a Alemania le exigen mayor rentabilidad por darle dinero, el resto de países va a seguir aumentando. Y esto es lo que genera un problema de financiación para los gobiernos. ¿Por qué? Porque si tienen que destinar más cantidad de dinero al pago de intereses de deuda, de todo el dinero que ellos recaudan, pues una gran parte pasa a pago de intereses de deuda. No a servicios, no a hospitales, no a carreteras, no a educación, al interés de deuda, a devolver ese dinero. Y esto frena la capacidad de los estados de gastar. Y evidentemente es un problema porque puede llegar un momento donde estos estados tengan que destinar demasiado dinero al intereses de deuda y es ahí donde se produce una espiral de deuda irreparable. Caso de Japón, fijaros, Japón actualmente tiene un 1,51% en el bono a 10 años. Estoy tomando el bono de 10 años porque es el bono de referencia en el que se miden las economías, pero Japón lleva sin tener un tipo de interés tan alto en los bonos desde nuevamente 2009. Y claro, imaginaros que Japón
tiene que devolver intereses de deuda por el 220% sobre el PIB que tiene. Es mucho dinero. ¿Qué me dice todo esto a mí? Vuelvo aquí. Lo que me dice todo esto a mí es que si llega el momento, y va a llegar, donde los inversores exigen demasiada rentabilidad por dar dinero a estos países, llega un punto donde estos países entran prácticamente en quiebra. Y es ahí donde entran los bancos centrales y son los compradores de último recurso de la deuda. ¿Cómo se salvó en 2011 la crisis de deuda que hubo en la eurozona? El Banco Central emitió mucho dinero para comprar esos bonos y ese dinero que emitió llegó a los mercados y eso genera liquidez en los mercados. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que este efecto dominó provocado por Alemania lo que va a hacer es que los bancos centrales del resto de países, en este caso Japón, China, tengan que comprar la deuda para que los tipos de interés que están pagando no se disparen demasiado. Y esa liquidez es la que entra a los mercados y se destina a los activos de mayor riesgo como las bolsas, cripto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que está pasando desde ya. Entonces, que necesitamos algunos meses para que se desarrolle, pero evidentemente estos meses pues son 2, 3, 4 meses máximo lo que le doy para que empecemos a ver un aumento significativo de la liquidez. Luego también hablo aquí de la importancia del DXY, ¿no? El DXY mide la fuerza del dólar respecto a otras monedas. Y es que vamos a ver algo curioso. Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que está pasando con el eurodólar está ahora mismo subiendo este último mes de 1,03 a 1,08. ¿Y por qué sube? Bueno, sube porque si el tipo de rendimiento, el tipo de interés de los bonos de la eurozona va a subir, se demanda más euro. Más gente va a querer comprar bonos de la eurozona. Como quieres comprar más bonos de la eurozona, necesitas euros para comprarlos y el aumento de la demanda del euro provoca un incremento, en este caso, del tipo de cambio euro-dólar. Pero ¿qué pasó cuando llegó Donald Trump al poder? Porque Donald Trump llegó por ahí en noviembre y el dólar se hizo muy fuerte. De hecho, llegó un momento donde prácticamente pensábamos que el euro dólar se iba nuevamente a la paridad y casi, casi llega. Desde que Donald Trump llegó al poder, por ahí en noviembre, ya veníamos con una caída, pero tuvimos una caída nuevamente del 3%, volviendo casi al par a la paridad. En este punto, el DXY juega un papel fundamental porque es ahí donde si el DXY está débil, permites que el eurodólar no se vaya muy abajo, que pueda seguir subiendo, y juegas con el equilibrio de las tasas monetarias, de las tasas de cambio entre monedas. Es así como las instituciones, los grandes países juegan a que la moneda tenga una estabilidad en la paridad de uno contra otro, para que no sea demasiado caótico y no haya un aumento muy significativo de unas monedas con otras. ¿Qué va a pasar posiblemente? Pues que el DXY se siga debilitando, como los bancos centrales van a tener que emitir muchísimo dinero en Europa para poder dar todo ese dinero y comprar toda esa deuda, el eurodólar se va a devaluar, pero como el DXY se está devaluando, la paridad se va a quedar más o menos equilibrada. Repito, el hecho de que el DXY esté débil va a ser muy bueno porque cuando los bancos centrales emitan mucha más moneda, el hecho de emitir mucha más moneda devalúa el valor de la moneda. Entonces, al estar el DXY devaluado, lo que va a permitir es que no haya una disparidad en la tasa de cambio entre euro-dólar. Porque si el euro se debilitase mucho y el DXY subiese mucho, pues claro, imaginaros, se podría ir perfectamente el eurodólar a 0,80, 0,90, que es una auténtica barbaridad. Pero esta maniobra de debilitar el DXY es muy positiva para que los bancos centrales del resto del mundo, en Japón, en China, en Europa, puedan imprimir mucho más dinero sin que la tasa cambiaria se vea afectada demasiado.
Pues bien, espero haber sido bastante claro con este catalizador, que me parece lo más importante y es algo complejo porque se entrelazan diferentes variables, pero creo que es bastante obvio el hecho de que cuando aumente demasiado la deuda, pues lo que va a aumentar también es las exigencias del tipo de interés que se va a pedir por esa deuda. El hecho de que se aumenten las exigencias en países donde están ya muy sobreendeudados dificulta la posibilidad de estos países de maniobrar. ¿Qué hacen en ese caso los bancos centrales? Para evitar quiebres y literales crisis soberanas de deuda, lo que hacen es que emiten mucha más moneda y ellos se convierten en los tenedores de la deuda. Ellos compran la deuda y emiten moneda. ¿Toda esa moneda dónde va? Pues la moneda va a comprar activos, ya que la moneda se va a devaluar porque hay más cantidad de moneda. Todos esos activos de riesgo cripto, pues evidentemente suben muchísimo de valor en comparación al denominador, en este caso las monedas fiat. Ya para acabar con este punto, además a esto le tenemos que añadir Estados Unidos, que es otro jugador que juega un papel fundamental. En Estados Unidos tenemos que recordar que hay un déficit fiscal récord, actualmente por encima de los 36 trillones, que necesita ser refinanciada toda esa deuda y que además está el miedo de recesión por aranceles. Entonces, además de todo esto, si la Fed se pone a imprimir dinero, pues nos podemos imaginar, ¿no?, la cantidad de liquidez que va a entrar en los mercados y que va a inyectarse a los activos de riesgo. Es literalmente ingente esta cantidad de dinero. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del análisis, en el cual nos estamos centrando más en el medio y largo plazo. Ya habéis visto, próximos meses, un poco lo que esperaríamos. Todo se trata de deuda, emisión de moneda, devaluación de la misma para licuar la deuda y poder seguir con el mismo juego una, otra y otra vez. Lo malo de esto es que nosotros no podemos controlar los tiempos y es muy difícil decir que va a ser este mes concreto o va a ser el mes siguiente. No lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es mirar variables en el corto plazo que nos indiquen que se está produciendo ese movimiento. Y es por eso que en el corto plazo nos fijamos en otros indicadores que nos pueden ayudar a entender hacia dónde se está moviendo toda esa liquidez o si está entrando o saliendo esa liquidez. Así que nada, sin más, ahora ya sí, vamos a ir a la segunda parte del análisis, donde me centraré más en el cortito plazo y hablaremos un poquito de los últimos datos de inflación y de lo que se puede ver o esperar para las próximas semanas. Para esta semana, lo más destacado sin duda está en la zona macro y geopolítica, donde hay bastante incertidumbre. De hecho, hay un gráfico que nos muestra el nivel de incertidumbre que hay en estos momentos en los mercados y alcanzamos niveles como cuando el COVID o la crisis de 2008. No llegamos todavía a esos niveles tan altos, pero estamos muy cerquita de esos niveles, lo cual nos dice que, pues, evidentemente, ahora mismo hay muchas dudas. ¿Hay dudas por qué? Porque está el tema de Rusia-Ucrania, que parece que sí, que no, no terminan de llegar a ese acuerdo. Está también Donald Trump liándola cada dos por tres con tuit de aranceles de no sé qué. El último, el de que como no le quiten el arancel del 50% sobre el whisky a las importaciones de Estados Unidos en Europa, pues se le va a meter un arancel del 200% a productos alcohólicos que vengan de Europa. Entonces, ese juego genera mucha incertidumbre y en esa incertidumbre es cuando se empiezan a reposicionar las grandes instituciones y empiezan a mover sus fondos de unos activos a otros. Para mí sigue siendo un ruido de corto plazo. Eso sí puede generar en el corto plazo ese movimiento que estamos viendo, ¿no?, de volatilidad, de caídas en los mercados, pero más allá de eso yo lo sigo viendo como ruido para conseguir un objetivo mayor, que es instar a la Fed a que baje tipos de interés y a que consiga incluso que haga un QE, como ya hizo en 2020, y que haya una entrada de liquidez masiva en los mercados de riesgo. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues en este momento la liquidez, ya hemos hablado de la liquidez futura, pero la liquidez presente, para eso nos vamos a fijar en dos cosas. Lo primero que nos vamos a fijar es en la cuenta del Tesoro de los Estados Unidos. La cuenta del Tesoro ha bajado ligeramente, no ha caído tanto desde la semana anterior, estábamos en 540, 550 y ahora mismo estamos en 512, es decir, ha bajado poquito en realidad. El mercado de los repos ha estado saliendo dinero, algo que siempre es positivo porque ese dinero no está parado, sino que se va directamente. Y una cosa que me llama la atención, espero, no sé si es puntual o qué, es el balance de la Fed. El balance de la Fed está en positivo desde hace mucho tiempo. Es muy poquito, pero está en positivo. ¿Qué ocurre? Cuando el balance de la Fed se frena en su QT o aumenta la QE, eso es la liquidez realmente.
De momento lo que hemos visto es un freno. Vamos a ver si esto se materializa, porque si esto se materializase, evidentemente aquí tendríamos una clara señal de que la liquidez está llegando en forma de compra de activos por parte de la Fed. Y esto es lo más bullish que pueda haber. Pero seamos pacientes, todavía no hay nada. Vamos a ser francos. Hemos estado viendo algunos días, si hacemos zoom, donde también hemos visto algo similar. Fijaros, aquí tuvimos algo similar, pasamos de 6,89 a 6,9 para luego seguir cayendo. Y bueno, pues vamos a tener paciencia, no hay prisa, pero es interesante ver un poquito de subida, ¿no? Esto que consolide y que empieza a subir. Al igual que pasó en el año 2019, cuando en este caso el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, dejó de vender activos para empezar a acumular activos. Es decir, pasó de una QT a una QE. En este caso fue por un shock en la liquidez en el mercado de los repos inversos, luego la COVID, pero al final es simplemente encontrar un motivo para que lo vuelvan a hacer y en un punto u otro lo podrían volver a hacer perfectamente. Otro de los indicadores más interesantes que veo es el BIS, la volatilidad. Y en este punto la volatilidad se está construyendo fuerte. Venimos subiendo 3 semanas consecutivas. Es verdad que esta semana está cayendo un poco, pero hasta que no caigamos por debajo de 22,20, yo sinceramente todavía le veo margen para que podamos ir más arriba. Y más arriba son picos donde se compra, pero es cierto que no sabemos hasta dónde puede llegar. De momento, fijaros, esta tendencia, pues ahí está subiendo claramente y tenemos ejemplos como el caso de Japón, el carry trade de Japón 5 de agosto, que dio un spike violento pero volvió a caer con mucha fuerza. Entonces, aquí lo que necesitamos es que caiga con mucha fuerza y deje de construir de forma sólida esta estructura. Si no, pues lo normal es que tengamos algo más de volatilidad, que nos vayamos un poco más arriba y ya veremos en las zonas pues, de 40, 50, a partir de ahí, que tengamos esa caída, ese desplome del BIS. Lo mismo con el MOVE. El MOVE nos habla de la volatilidad que hay en el mercado de bonos. Siempre que hay un MOVE que pasa de 120 es, oye, están llamando al margen y están diciendo, tienes que poner dinero en el colateral porque te cierro posición. Ya sabemos que los bancos y las grandes instituciones pueden utilizar la deuda, los bonos, como colateral para pedir dinero y ese dinero lo invierten en activos de riesgo. Por tanto, si el move sube mucho, lo que significa es que hay llamadas al margen y tienen que cerrar posiciones. ¿Dónde? En activos líquidos, la bolsa, cripto, para poder poner colateral y que no les cierren la posición. Entonces, esta bajada me gusta bastante, pero todavía estamos altos. Yo esperaría que pudiésemos seguir bajando sobre la línea de 80-82. Esta es la clave. Esta bajada hasta aquí es clave, ¿no? Porque ya si nos metemos por debajo de 80 es algo que no hemos hecho desde hace bastante tiempo, pero meterte por debajo de 80 es muy positivo. Por otro lado, tenemos el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos, lo que decía. En este punto lo que tenemos es que el bono, el rendimiento del bono no termina de caer. Eso es algo que tiene que darse para que la Fed definitivamente pueda bajar tipos de interés, ya que si el rendimiento del bono no cae, la Fed, si baja tipos, el mercado puede no terminar de creerla y puede generar bastante volatilidad. Entonces, yo lo que me gustaría ver es el rendimiento del bono empezar a caer, hundirse por debajo del 4% y todo lo que caiga el rendimiento del bono a 10 años es el margen que tiene la Fed para bajar tipos sin problema. ¿Qué ocurre en contraparte? El bono sube, el bono tiene que seguir subiendo de valor. Llevamos una buena subida desde febrero, fijaros que pasamos de 96 a 104, pero todavía tiene bastante margen para seguir subiendo e irse a valores de 106, 108. Sería un poco lo ideal, ¿no? Esta semana hemos conocido los datos de inflación en Estados Unidos, los datos han salido mejor de lo esperado, es decir, la inflación ha salido por debajo de lo esperado, y esto es condición necesaria, pero no suficiente para que la Fed pueda tomar la decisión de bajar tipos de interés. Ahora mismo se descuentan 3 bajadas de tipos, en marzo no, pero sí a partir de mayo, junio ya se descuentan bajadas de tipos de interés, con las probabilidades, fijaros, en este caso del 29% en mayo, 79% en junio y a partir de ahí julio, septiembre, octubre y diciembre más bajadas. ¿Qué tendría que darse para que en mayo tengamos una bajada de tipos de interés? Pues lo que tendríamos que empezar a ver es que en las próximas semanas los datos económicos, los que tienen relación con el empleo, con el PIB, con las ventas, con el PMI, salgan desastrosamente malos. Si salen malos,
pues eso lo que va a provocar es que la Fed tenga que tomar medidas de urgencia, bajar tipos de interés y aunque podamos ver algún crash en el mercado en el corto plazo, para mí va a ser volatilidad en el BIS, va a subir, eso se compra y de ahí es cuando podemos ver un repunte importante en los mercados. Porque en los mercados actualmente no estamos viendo que, se esté haciendo un suelo. Fijaros cómo en el SP 500 todavía no hemos hecho suelo, hemos tenido una gran sobreventa, pero no se está haciendo suelo. En 4 horas parece que quiere empezar a formar suelo, ¿no? Ahí es donde parece que podríamos empezar a formar suelo. Esto es lo que tendríamos que ver. Una vez veamos esto, ya podemos determinar que estamos ante un rebote fuerte al menos, o definitivamente si vemos que entra liquidez en todos los mercados, podríamos hablar de una fuerte recuperación, máximos históricos, etcétera. Pero de momento lo que se ve es que el volumen, la mayor fuerza de volumen es en las velas vendedoras. Y esto lo que me está indicando es que todavía queda margen para poder seguir cayendo. Lo mismo con el Nasdaq, que estamos un poco en este punto donde está intentando rebotar, pero yo apostaría más a por una última caída donde ya se vaya viendo este tipo de movimientos y podamos entrar con más confirmaciones y con más seguridad. Así que nada, hemos hablado de la macro y la geopolítica, hemos hablado de la liquidez, vamos a hablar un poquito del on-chain. No voy a entrar demasiado en detalle en el on-chain, pero básicamente me gustaría mostraros esta gráfica de aquí. Esta gráfica nos muestra que no está habiendo una demanda aparente de Bitcoin, es decir, está cayendo y siempre que hemos tenido correcciones, pues han sido correcciones momentáneas, ¿no? Que han mostrado pues mínimos locales o en algunos casos pues hemos tenido ya cierre de ciclo, donde ya pasamos de un mercado alcista a bajista, pero en estas cantidades, cuando se ve así tan pequeñito, lo normal es que nos marque que estamos cerca de mínimos, también vimos aquí en este ciclo durante la corrección de marzo hasta agosto de 2024, que hemos tenido pequeñas salidas. Bueno, si nos vamos aquí y lo vemos un poquito más de cerca, podemos dar cuenta de que estamos teniendo unas salidas que nos muestran que todavía no hay una demanda fuerte de Bitcoin. Además, también si nos fijamos en el Open Interest, vemos que cuando nos marca picos mínimos, nos suele mostrar mínimos también locales. Tuvimos en agosto del 23, tuvimos en agosto del 24, así que esperaría que esto pudiese bajar potencialmente un poquito más antes de poder hacer suelo. A nivel de sentimiento, seguimos en un sentimiento de miedo extremo, 18. Me llamó bastante la atención que en algunas métricas, esta misma métrica en algunos otros sitios estaba como muy alta ayer, la ¿verdad? Me extrañó bastante. Me quedo con esta porque el sentimiento en general es este, de bastante miedo. Luego tenemos, por ejemplo, a los ETFs que siguen vendiendo. Vamos como ayer tuvimos nuevamente ventas por parte de la mayoría de ETFs. Antes de ayer tuvimos netos positivos, pero solo por la compra de ARK Invest, BlackRock vendiendo, Invesco vendiendo, en general ventas. Y ayer pues se volvieron a pronunciar esas ventas por parte de Fidelity, de Bitwise, de ARK y un poco de compras por parte de BlackRock. Así que se está distribuyendo, se está vendiendo por parte de los ETFs. Eso lo que me demuestra es que todavía no hay una demanda fuerte y además lo podemos ver reflejado en este gráfico donde se nota, ¿no? Que todavía no hay una fuerte demanda del activo. A nivel de liquidaciones, lo que podemos encontrarnos es que las zonas con más liquidez estarían en torno a los 79.000 en estos momentos. Hemos venido a liquidar toda la zona de 81, 84 y ahora tendríamos esta zona de por aquí, 79, que todavía está bastante marcada. Esto en un gráfico de 24 horas. Si nos fuésemos a un gráfico mayor, una semana, aquí lo que vemos es que todavía hay margen para liquidar hasta la zona de los 85 hasta los 87.000, la zona como más marcada. Gráficos mayores no me terminan de convencer, básicamente porque a medida que aumenta la temporalidad, la fiabilidad no es la misma. Pero bueno, en un mes lo que nos está mostrando es que sigue habiendo bastante liquidez aquí en la zona de los 100.000. Y por la parte baja, pues básicamente se está empezando a colorear hasta la zona de los 70, 72.000, aunque no está tan marcada. Por último, vamos a hablar del mercado. Ya hemos hablado de la macro, de la liquidez, el on-chain, el sentimiento. Y en el mercado lo que vamos a destacar es que tiene que haber un asentamiento de que el mercado haga base y a partir de ahí podamos construir. Ese asentamiento en el mercado parte de mirar primero los flujos de la liquidez, hacia dónde se está yendo el dinero. Y de momento pues seguimos viendo que la dominancia de Bitcoin sigue fuerte. De hecho,
está, o ayer casi llegó al máximo de su dominancia, sigue subiendo, sigue una tendencia alcista, por lo cual podemos pensar que la dominancia puede seguir marcando máximos. Esto lo que tiene de malo es que, evidentemente, mientras la dominancia esté alta, no podemos pensar en un alt season como tal, pero debemos de empezar a mirar si en algún momento tenemos reversiones. Como siempre, ir fijándonos si vamos viendo algún tipo de reversión. Ethereum contra Bitcoin sigue marcando mínimos y la gráfica de otros pues rebotando, lo cual nos muestra que al menos en estas zonas hay algo de interés. Aunque los rebotes pues evidentemente son flojos y yo apuntaría a que podamos volver a caer un poco más. Ya mirando la gráfica de Bitcoin, lo que nos damos cuenta es que seguimos en una tendencia bajista dentro de una tendencia mayor que es alcista. Esto tampoco se nos puede olvidar. Tenemos que tener claro que estamos en una tendencia alcista y que ahora mismo estamos en un retroceso, lo cual no deja de ser una tendencia bajista en una temporalidad menor, que nos está marcando altos y bajos cada vez más bajos. Entonces necesitamos que haya cambios de estructura en temporalidades menores para poder empezar a pensar en algo que no sea esto, ¿no? Que será venir a estas zonas de por aquí, 73, 72, estas zonas de máximo all-time high anterior. En temporalidades de 4 horas, lo que sí que se está empezando a mostrar es que el precio le está costando caer un poco más. Es verdad que estamos contenidos en esta zona, no hemos sido capaces de superar los 84.000 aproximadamente, pero tampoco estamos teniendo la suficiente fuerza como para caer decididamente. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, simplemente tenemos que dejar que el precio actúe y que se mueva. Lo probable que es que continuemos cayendo a medida que empezamos a ver velas de demanda que terminen por qué, que terminen por haber un cambio de estructura y a partir de ahí pues ya estar más tranquilos en lo que será el siguiente movimiento alcista. De las altcoins pues únicamente destacar que en estas caídas o en estos rebotes se están comportando mejor que Bitcoin, aunque evidentemente en los últimos 7, 12 días pues han sufrido bastante más que Bitcoin. Es normal. Seguimos en una dominancia alta, seguimos con una Bitcoin Season, por lo tanto, ahí es lógico que tengamos ese tipo de movimientos. Ethereum, más de lo mismo, seguimos en caída libre, vamos a una temporalidad mayor. Ahí vemos como desde el último mínimo válido hicimos un máximo, no conseguimos superarlo. Ahora lo normal es venir a zonas de demanda más bajas. Y bueno, pues aquí ver un poco qué se está formando, ¿no? Lo importante al final es ver qué nos hacen estas temporalidades menores, porque no dejamos de estar, al igual que con Bitcoin, pero de una forma más débil, en este movimiento bajista que determina un poco en la dirección próxima, que sería pues esta dirección, ¿no? A partir de aquí lo mismo, lo que necesitamos ver es cambios de estructura para poder pensar en posicionarnos con más confianza. Es verdad que hay activos que se han comportado bastante bien. El caso de TIA, por ejemplo, que ha estado subiendo con bastante fuerza en los últimos días, pero no debemos de olvidar que viene de una caída bastante fuerte. Entonces, todavía es pronto para pensar que estamos en una reversión completa del precio. Así que paciencia, calma y poco a poco ir posicionándote en aquellos proyectos que te gustan más o incluso esperar pacientemente hasta que el mercado te dé una reversión completa y ahí poder tomar una mejor decisión. Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte del análisis y finalizamos completamente el vídeo despidiéndome de ti, deseándote que este vídeo te pueda servir para aprender y para tomar tus propias conclusiones. Como siempre digo, oye, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero si te hace pensar y te hace debatir sobre tus tesis, pues también me sirve. Nos vemos en una próxima ocasión, te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, chao.